¿Qué es lo que motivó la creación del tercio de extranjeros? Bueno, yo muy brevemente decir que se creó un contexto de grandes dificultades para España después del desastre del 98, de la pérdida de las últimas posesiones, que no colonias, sino posesiones, parte de España y sobre todo nuestro fundador, que sufrió especialmente en Filipinas lo que fue la derrota a España, se dio cuenta de que había que cambiar, digamos, la lógica militar de ser un ejército de leva o de reemplazo o de jóvenes, vamos a decir, por lo menos lo que es en la zona de combate, por verdaderos profesionales de la guerra, y supo además nutrirlos con una parte de la sociedad que estaba muy defenestrada, como presos y gente violenta, y supo reconducirlos en un contexto en el que además en las guerras de pacificación del RIF, que es lo que nos había tocado por el Tratado de Algeciras, este hueso que era el RIF, que nunca había sido dominado, pues que España lo podía hacer y entonces pues cumplió con su obligación realmente, y ese es el contexto de una etapa difícil de España en la cual afloró, como en otras ocasiones, pues lo mejor de la nación. La legión no es lo que se piensa, ni era lo que se piensa la gente, de un cuerpo para mantener la paz, sino un cuerpo para dar la guerra en una situación muy difícil para nosotros. Era un cuerpo que estaba dispuesto a morir antes que caer prisionero o antes que abandonar su patria. Eso es bueno decirlo, por eso digo del contexto histórico, y me gusta mucho que lo digas, además, de la batalla de todo fue a raíz del desastre de Anual y luego las campañas de Marruecos. ¿Qué piensas tú, Emilio? Bueno, hay que tener en cuenta que desde sus orígenes la Legión se forma, se configura como una fuerza expedicionaria, aparte de una fuerza de combate en primera línea. Esos son, digamos, axiomas sobre los que tenemos que partir y el paradigma en el cual se constituye la Legión, ¿no? Entonces, contamos con la experiencia de que el general Millán Astray conocía, había vivido en sus propias carnes, había estado presente y tenía referencias norteafricanas en la policía indígena, en regulares, en el Serrallo, o sea, que sabía de qué iba la vaina, como se suele decir ahora, ¿no? Entonces, todo eso unido a otra serie de factores, como por ejemplo esa delegación o ese destino, ese comisionado, ¿no?, para conocer el funcionamiento de la Legión extranjera, de la Legión francesa, pues iban a suponer los cimientos sobre los que constituir la Legión española, con las garantías a nivel de operatividad, a nivel de fuerza, a nivel de moral y a nivel de conocimiento de lo que ya disponía. Pero si a esto le añades lo que es la mística, ¿no?, esa influencia, que es una cosa que para unos sí, para otros no, para mí yo creo que sí, ¿no? Proveniente, que procedía del Bushido japonés, el código del guerrero, todo eso llevado a la práctica en ese cóctel que se configura, pues te da una pócima mágica que es la Legión, ¿no?, que es el tercio de extranjeros, que es el nombre primigenio con el que se constituye allá por 1920, de hace 104 años. Él sabía muy bien lo que hacía y le salió muy bien, una persona muy preparada y bueno, un tío cojonudo, por decirlo de aquella manera, porque lo que hizo fue muy grande y no fue nada sencillo, fue bastante complicado. Era muy complicado, los tiempos requerían, digamos, acciones rápidas y efectivas, y Millán Astray era muy resolutivo. Pero aparte de eso, y ahora si lo comparamos ciento y pico años después, hay una cosa en la que hemos de incidir, ¿no?, que Millán Astray fue inclusivo 100%, inclusivo con todo. Y resiliente. Sí, y resiliente, ¿eh? Dos palabras, dos vocablos que abundan ahora. Nadie puede poner en duda la capacidad que él tuvo a la hora de aunar a diferentes culturas, razas, diferentes nacionalidades en un cuerpo, en ese cuerpo del tercio extranjero. Y nadie puede poner en duda que todas las diferencias sociales que había en los recién llegados a la Legión, en la configuración de las primeras banderas, en aquellos primeros meses últimos del año 1920, nadie puede poner en duda que venían de toda condición y tipo, de toda índole, ¿no? Desde payasos hasta abogados, desde gente desventurada hasta prisioneros o convictos en la cárcel modelo Barcelona, ¿no? O sea, había de todo, desde gente que había sufrido o por despecho se había alistado a la Legión, a gente con una inteligencia, un conocimiento superior, que por la soldada, por el importe, lo que era el sueldo que se le ofrecía, pues quería probar esto. Y luego la parte mística, importante también, ese otro capítulo, ¿no?, que ahora mismo con el relativismo que impera en nuestra sociedad,
como que se infravalora, se subestima, ¿no? Pero creo que es muy relevante el hecho de ofrecer la redención. Redención en vida, luchando por tu nación, ¿no? Por ser alguien, por ser caballero legionario. Ostentar un título cuando eres una persona que estabas detrás de las rejas, que estabas enchironado o que eras simplemente una persona desechada, un desfavorecido de la sociedad de aquel entonces. Eso lo tenían muy en cuenta los miembros de la Legión, los legionarios, yo creo, la búsqueda de esa redención. Se les inculcó muy bien el decir, mirad, vosotros vais a morir por vuestro país y vais a expiar todos vuestros pecados porque vais a pertenecer aquí a la Legión y vais a morir por una causa. Yo creo que es evidente, ¿no? La práctica que tenían y la ejecución, la puesta en práctica del dictado de esos 12 espíritus del credo legionario, que no sabemos decir cuál es el más importante, pero creo que realmente les induce, ¿no? a lo que es esa expiación, a lo que es esa redención y a lo que es ese trabajo en vida, a luchar por el compañero, por el que está allí, luchando con él, por el que se ha quedado en casa, porque también, y conviene recordarlo, que la creación del tercio extranjero supone que muchos que estaban obligados o habían sido obligados en esa segunda década del siglo XX, de 1910 en adelante, en las guerras de Marruecos, pues iban a verse librados de la exposición al fuego de tierras norteafricanas. ¿Por qué? Porque la presencia de un extranjero, tercio de extranjeros, la presencia de que viniese alguien con algún tipo de experiencia, como podría haber sido la Primera Guerra Mundial, experiencia en combate, y la llegada de esos extranjeros iban a propiciar, ¿no? que no tuviese una persona con pocos medios para poder evitar esa conscripción obligatoria, ¿no? De tener que ir con la recluta al norte de África y en muy bajas condiciones respecto a los nacionales de allí, ¿no? Respecto a las jarcas, a la gente que manejaba el terreno y que lo consideraba pues como su fuerte a la hora de defenderlo y de oponer resistencia al ejército español.